Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. En lo que vamos de esta serie, hasta ahora nos hemos enfocado principalmente en el rol masculino en el matrimonio. En Efesios capítulo 5 se representa con una figura literaria el ser cabeza de su mujer. Asimismo dijimos que si vienen hijos de sangre o por adopción o por tutoría legal, este rol se debería extender a toda esa juventud que vive en casa, que de no hacerse así, se desperdicia y se desvirtúa un muro defensivo práctico que desde lo alto se ha dispuesto para la familia. ¿Para qué? Para conservar no solo la moral al interior del hogar, sino también para la preservación ante un sistema pecaminoso que como furiosa tormenta intenta desbaratar los planes divinos de felicidad y realización familiar, lo micro, y neutralizar el plan macro que involucra a una familia creyente en el encargo eclesial de la Gran Comisión. También dijimos que para que se cumpla sabiamente este rol masculino y el que le corresponde a los demás miembros del hogar, debería ser propio a todos ellos las prioridades de comportamiento que derivan de estar convencidos de lo que demanda la palabra de Dios. Y que es maravilloso cuando un padre es ejemplo visible de esto en su propia familia. Ya tratamos la primera orden imperativa para que funcione un matrimonio, de dejar atrás la familia original para coexionar, complementar una nueva lealtad a nivel conyugal. Y esto cuesta tiempo, esfuerzo, que nunca cesa. Pero lo que no significa que debemos desatender impíamente a los padres de ambos cónyuges, pues se estaría atentando contra otro imperativo moral divino, el dar honor a los progenitores. O sea, que darle el primer lugar a nuestra esposa no implica dejar de cumplir obligaciones escriturales para los 4 padres que van quedando atrás. Hoy tocaremos otra prioridad masculina de comportamiento conyugal, que se repite por 5 veces en 3 versículos muy continuos, lo que nos da señales muy claras que el amar como lo desea el Señor es una prioridad muy importante para que el efecto, una sola carne, se logre dar en forma magnífica. Al momento de casarse, según las leyes de los hombres, por gracia y obra divina, los cónyuges se vuelven una unidad espiritual, pero luego deberán esforzarse para lograr ser una sola carne en todos los demás niveles: lo cultural, lo sentimental, lo sexual, el de planificar metas con el uso de las mismas herramientas espirituales para lograr sus objetivos. Como ya dijimos, incidirá todo lo que ellos hagan en los planes micro y macro para toda la familia creyente que tiene el Señor. Sin más preámbulo, veamos los versículos que orientan y dan vida al título de esta tercera entrega de la serie en estudio, prédica que he titulado Esposo, ama distinguidamente a tu cónyuge. Para lo cual vayamos a las Escrituras. Efesios, capítulo 5, versículo del 25 al 28. Y pongamos un separador ahí. Efesios, capítulo 5, versículo del 25 al 28. La palabra del Señor dice así: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Palabra de Dios. Permítame, por favor, dirigirlos en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, mis hermanos que están escuchando este mensaje, como su predicador, todos sabemos, Señor, a conciencia, que no existe hombre digno de predicar ni enseñar sus evangelios. Señor, pero hoy es mi oportunidad. Hable, Señor Yahvé. Permita que el trabajo que he preparado
cale hondo en el corazón de los que escuchan y que a mí me haga recordar, Señor, una prioridad que debo poner en obra, Señor, en mi propia casa. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como usted podría notar si revisa posteriormente, 5 veces se repite el acto de amar que nos indica en este bloque escritural que aprender a amar de la manera que Dios ordena y enseña es una prioridad sumamente importante para realizar varonilmente el rol que compete al esposo de ser guía, sostén, defensor, ejemplo para con su familia, función designada por la misma divinidad. Por lo tanto, un creyente tiene que darse cuenta que tiene que vivir para agradar a Dios. Antes de pasar a analizar la porción bíblica leída, recordemos lo que nos dice sobre el vínculo perfecto entre nosotros, el amor. Para esto vayamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Por favor, no pierdan Efesios. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo del 12 al 13. No, perdónenme. Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Y la palabra del Señor dice así: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Todas estas cosas que se suponen deberían ser comunes a una familia espiritual y de sangre, estarían a la deriva si no aprendemos a vestirnos en amor. La pregunta subsiguiente sería: ¿cuáles son estas cosas de que habla el versículo 14? Leamos en el contexto hacia atrás del versículo ya leído, Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 13, y averigüemos cuáles son esas otras cosas. Vestíos, pues, como escogido de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Como nos podemos dar cuenta, nuevamente se pone como ejemplo excelto y perfecto al Señor Jesucristo en todas estas actitudes que son muy buenas, excelentes para una relación en familia. Y surge una interrogante: ¿qué significa este amor que distingue en las Escrituras como el vínculo perfecto? Que también nos dice que debería anteceder, preceder a las hermosas actitudes relatadas en los últimos 2 versículos leídos. El tipo de amor que reconoce el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, como el vínculo perfecto, se define en el griego koiné con el vocablo ágape, una forma de amar incidiendo en afecto benevolente, que podría ser catalogado como un festín de amor propio del mismo Dios. Y tal como dice en nuestros discipulados, a mérito de esta calidad divina de amar, un nacido de nuevo es capaz de tener bondad y sacrificarse incluso por aquellos que lo tratan como enemigo. Sin este tipo de amor es imposible que podamos imitar cabalmente a Cristo e ir creciendo paulatinamente con dirección a su estatura, pues quien no tiene este tipo de amor divino simplemente es como afirma 1 Corintios capítulo 13 versículo 1, metal que resuena o címbalo que retiñe y no más. Este tipo de amor, el ágape, es el que posibilita el principio unificador entre Cristo y su iglesia, no de hechura humana, sino divina. Por esta calidad de amar, nos es posible, repito, imitar a Cristo. Y esto inicia al momento en que Dios derramó su amor divino en nosotros, al ser sellados en el Espíritu Santo, luego de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal.
Este tipo de amar, llevado a la relación conyugal, nos posibilita comportarnos como escogidos de Dios en el matrimonio. Asimismo, nos da posibilidad de tener extrañable misericordia, benignidad, humildad, paciencia, mansedumbre con nuestro cónyuge y agrego, con los demás integrantes de la familia, soportando los peores defectos de comportamiento que podría tener nuestro cónyuge. Ese amor redamado en nosotros posibilita asimismo que aprendamos a perdonar. ¿Cuánto? 7 veces 7. Y en todo esto, en todo lo antes dicho, ese amor derramado en nosotros, vuelvo a repetir, nos posibilita imitar a Cristo como Él tiene una relación continua con su iglesia. Por esto es que un maestro nacido de nuevo que trace bien la palabra de verdad comprende que si los miembros de su grey solteros se casan con incrédulos, así sean los más churros o las señoritas más pinky del barrio, voluntariamente se están metiendo en saco de 11 varas, pues es imposible que una persona sin Cristo en su corazón pueda manifestar amor a este nivel. Solteras creyentes, no pida menos. Incluso un verdadero creyente que no colabore en la construcción de su propio carácter, le será difícil sacrificarse por su esposa en el nivel que el Señor pide. No olvidemos que el matrimonio, como todo ministerio, necesita una preparación previa para evitar fracasar en el cometido proyectado. Regresemos ahora a Efesios, al capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Pero antes de leer, hermanos míos, la porción que vamos a tratar en estos momentos, quiero decirles que las 5 veces que vamos a leer en los versículos elegidos sobre el acto de amar de Cristo a la iglesia, de amar a nuestra esposa y amarnos nosotros mismos, es el griego koiné, el mismo vocablo, agapao, que define un amor moral o social que guarda relación tanto con la raíz idiomática agap, que nos habla de un amor tierno como la de un amante enamorado que suspira por la persona amada. ¿Cómo guarda relación con el amor ágape, lo que le da categoría de un amor distinguido a más no poder, un festín de amor? Pues con esta acción se denota que en nosotros hay algo de la esencia y de la ternura del mismo Creador. De ahí que si nos despegamos de vivir como creyentes sería catastrófico para nuestra familia. De la misma boca del Señor Jesús se nos dijo lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y acá, subráyelo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan, capítulo 15, versículo 5. Ahora nuevamente revisemos Efesios, capítulo 5, versículo 25, que se nos entregó como un ejemplo para que un creyente casado aprenda a amar a su propia esposa en una forma en la cual debe imitar. Efesios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Repito, se nos pide que imitemos lo que Cristo hizo con la iglesia y sabemos que el amor sacrificial que realizó por nosotros no solo se suscribió a morir en la cruz, en el Calvario, el Calvario que sufrió en todo el camino al Gólgota. Recordemos también que desechó el ser intocable como espíritu y aceptó vivir entre nosotros con limitaciones de cualquier ser humano. Asimismo, por su propia boca sabemos que incluso su capacidad natural como Dios de omnisciencia parcialmente fue escondido. Así se comprende cuando se nos avisa, no lo busque, escuche por favor,
cuando se ubica en Mateo capítulo 24, versículo 36, lo que él mismo expresó. Él dijo: pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hablando de los últimos tiempos. No olvidemos que a él nadie le quitó nada. Él lo hizo todo voluntariamente. Así pues, incluso esta pérdida voluntaria de total omnisciencia es otra obra más del amor sacrificial por la iglesia, su novia en la tierra, que algún día será desposada por él en el tercer cielo. ¿Qué otro sacrificio suyo podemos recordar que hizo por amor a la iglesia y por toda la humanidad? Recordemos que experimentó una sensación de soledad nueva para él. Busquemos, por favor, Mateo, capítulo 27, versículo 46. Mateo, capítulo 27, versículo 43. Y la palabra del Señor dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No significa esto que él dejó de ser Dios ni por un segundo. No tampoco que perdió un gramo de esencia divina, ni su humanidad, pero perdió intimidad, comunicación, tanto con el Padre como el Espíritu Santo. Perdió una intimidad que desde la eternidad hacia atrás siempre fue total y rotunda. Por algún lapso de tiempo indeterminado, esto cesó. De hecho, todo lo suyo que entregó en algún momento fue recuperado. Jesús, que aborrecía el pecado de la misma manera que el Padre y el Espíritu Santo, él que nunca pecó ni pecaría, por amor a nosotros se hizo pecado. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Ejemplo perfecto y sublime de lo que un depositario de amor divino puede hacer con quienes ama. Con un suspiro de amor, agap, con una ternura incomparable, fue capaz de soportar los más terribles sufrimientos y limitaciones por el beneficio de toda la humanidad, para posibilitar que los que se le unan puedan manifestar esta misma calidad de amor a otros seres humanos, un amor moral, agapao, que les facilite comportarse como mandan las Escrituras, creciendo poco a poco a la medida de la estatura, logrando así ser fragancia agradable al Padre Celestial. La divinidad espera que imitemos esta calidad de amor, y si nos esforzamos en esta imitación de amor sacrificial, podremos ayudar magníficamente no solamente a nuestra esposa, sino a cualquier ser humano, y redundará no solamente en beneficio de nuestra esposa, sino también de nosotros mismos. Así se nos exhorta a hacer en la palabra del Señor, porque el Señor no solamente piensa en una persona, piensa en el todo, piensa en la esposa, piensa en el esposo, piensa en los hijos que vendrán o aquellas personas que uno criará, y piensa en el mundo perdido al cual se tiene que alcanzar. Regresemos nuevamente a Efesios capítulo 5, versículo 28. Efesios capítulo 5, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Subraye: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, el sentido práctico, amar a la esposa, imitando a Cristo, es la mejor decisión de nuestra vida, pues los beneficios serán también para nosotros. No hacerlo, por el contrario, traerá perjuicio en 4 niveles. Primero, perjudicará nuestra intimidad con el hacedor. Segundo, perjudicaremos nuestra relación conyugal. Tercero, perjudicaremos la educación que deberíamos darle a nuestros hijos. Y cuarto, lo que dice con mucha claridad este versículo, nos predicamos nosotros mismos, pues el que no ama y no ayuda a su propio cuerpo, se perjudica a sí mismo. Claro, a menos que pensemos que Dios se equivoca. Ahora,
Apreciemos los versículos que nos hablan del por qué fue necesario que Cristo amara sacrificialmente a la iglesia y que la siga amando. Leyendo Efesios capítulo 5, versículo del 26 al 27. Efesios capítulo 5, versículo 26 al 27. Pero antecede, se entregó a sí mismo por ella, y ahora en el versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. De hecho, Él dejó atrás el tercer cielo, como dejando al Padre Celestial, pero no implicó que perdió relación con Él. Por lo contrario, está bíblicamente comprobado que, porque ahí se registra su hablar y su actuar en veneración santa como corresponde a un hijo con un padre. Pero Él vino a este mundo a desarrollar una nueva intimidad, la suya con la futura iglesia, su novia, por perfeccionar, que algún día, luego de ser perfeccionada, cuando a su mandato ascendamos a los cielos, posteriormente habrá el desposo de la boda del Cordero, y para todo este fin, en este mundo, preparó a los apóstoles y a ciertas mujeres pías. A ellos, no solamente los preparó, sino que ellos absorbieron cómo Él lo defendía sacrificalmente, cómo Él direccionaba su vida al reeducarlos con doctrina y ejemplo de vida. Y cuando Él, repito, se retiró del mundo, nos dejó un encargo de hacer lo mismo. Primero ellos con la iglesia y luego cada uno en su tiempo con los que vienen detrás de nosotros. Su novia, que algún día sería desposada en el tercer cielo. Y este trabajo, aunque en capacidad delegada del único perfecto, en este mundo nunca se completará. ¿Por qué? Porque tanto educadores como educandos nacidos de nuevo convivimos con nuestra naturaleza pecaminosa, por lo cual solo será completada cuando Cristo venga por toda la Iglesia Universal de nacidos de nuevo para posteriormente agasajarnos en lo que la Biblia reconoce como las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo del 6 al 9. En este mundo, sin importar la época, la iglesia en la práctica es la novia de Cristo. En este mundo, como si lleváramos una consejería prematrimonial, nos preparamos para aprender a obedecer, aprender a amar, a sacrificarnos por el amado. Símil que, por ejemplo, que al matrimonio entre creyentes no se entra sin preparación. Y usted estará diciendo, ¿y dónde está esa escuela prematrimonial? Simple, cuando servimos en la iglesia, cuando nos sometemos en la casa a los padres, cuando tratamos correctamente a las criaturas que nos rodean, y el accionar así nos prepara para un futuro matrimonio. ¿Saben qué, hermanos míos? Este símil que habla que un creyente no debería entrar sin preparación al matrimonio. ¿Por qué? Porque sacrificarse y amar y respetar a la persona amada no nace de la noche a la mañana. Es un proceso de toda la vida en este mundo. La final santificación de la persona amada será cuando, si es creyente, cuando ella y todo creyente, como la novia de Cristo, sea arrebatada, para tal como en el verso que leímos, tenga cero mancha. En el griego se usa el vocablo espilos, que significa sin defecto, sin desgracia en nuestro ser. Por lo cual, cero basura espiritual. Toda la labor ideológica, los vientos de doctrina con que el mundo pecaminoso intentó influenciarnos y nos influenció, será cosa del pasado. Pero también en los versículos que leímos dice sin arruga, cero arruga. En el griego el vocablo jutis, que implica doblez que avejenta,
y contrae el rostro, representando así a lo más íntimo de nuestro ser, lo interior en relación con el viejo hombre, y por lo cual Él y solamente Él es capaz de que antes de ascender al tercer cielo tengamos cero heridas emocionales, cero raíces de amargura, cero traumas, dolores en el alma por situaciones conflictivas de nuestro pasado antiguo presente que condicionan el presente y desgracian nuestro futuro. Y repito, Jesús hará que todo eso cese como en un abrir y cerrar de ojos. El círculo del amor para perfeccionarnos se habrá cerrado. Y perfeccionar así, solamente posible para Dios. En ese nivel, imposible para un esposo para con su esposa. Y también imposible amar con la intensidad con que palpita el corazón divino. En Efesios, volvamos a leer, Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se nos pide imitar su forma de amar. Ese amor tierno, ese amor moral, ese amor benevolente. Un esposo creyente que asimile la visión divina para con su matrimonio debe hacer un sano esfuerzo en esta vida para que su esposa sea conformada a la perfección de Cristo, como algún día la iglesia de la mano del Señor antes de entrar al tercer cielo. Para Jesús, en su calidad divina, esto será un trabajo de un segundo. Para nosotros, esposos creyentes, un trabajo de toda la vida para complementarlas en el amor. El objetivo es, como ya se dijo, su edificación. Y esto se aprecia al leer el versículo que continúa. Efesios capítulo 5, versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Repito, para que crezca de imagen en imagen a la estatura de Cristo. Y nuestra herramienta que nos ha sido asignada es el amor. Justamente, un concepto que la mujer maneja mejor que nosotros. Y decimos, grandes son los misterios del Señor. Estamos tratando sobre una prioridad de comportamiento que manejan mejor las mujeres que nosotros. Pero Él nos dice que nosotros debemos dignificarnos siendo cabeza de nuestra propia mujer, amándolas, como Cristo amó la iglesia. ¿Y esto qué implica? Que aunque viendo en ellas rabietas mil, aunque podrían existir traiciones mil, por igual un esposo creyente no claudique en el intento pío y santo que le ha sido encomendado en imitación de lo que Cristo hizo por la iglesia. Ese es el amor distinguido que se nos pide dar. Y como espero apreciemos, no es poca cosa. Pero sí podemos hacerlo, porque el Hacedor nunca ha pedido lo imposible. Se nos pide que nos entreguemos en amor distinguido, de afecto benevolente, sacrificial, un festín de amor de nuestra propia parte que le es propio a Dios. Que incluso que si nos tratasen como enemigos en algún momento, estemos dispuestos al sacrificio por nuestra amada, como Cristo lo hizo en la iglesia, que luchó y continúa luchando y defendiéndola ante cualquier embate. El casado tenga oídos, escuche. El varón soltero, asimismo también. Y dejémonos todos seguir construyendo, pues lo que se nos pide no es poca cosa y dura por toda la vida. Damita soltera, escuche y concientícese. Solo un hombre nacido de nuevo, es capaz de dejarse construir para intentar llegar a este nivel. Una mujer que se siente así amada mejorará en el respeto hacia su esposo. Un gran misterio. El hombre está más preparado para respetar, pero se le pide a la mujer que respete. La calidad de amor que a ella se le pide es tema del próximo sermón de esta serie. Recordemos, y respetó Eva a Adán, falló él en ayudarla, pero por igual siguieron juntos hasta que la muerte los separó. El mismo tema, otro caso, no sabemos exactamente si Job
falló en algún momento en amar a su esposa, pero lo que sí sabemos que ella no solamente lo insultó, sino le pidió insultar y rebelarse contra Dios, y él la exhortó de la siguiente manera: como mujer fatua has hablado. Y al final nos relata que tuvieron más hijos e hijas, y es claro que solamente la muerte los separó. Otro ejemplo, Isaac falló en amar a su esposa Rebeca, mintiendo que no lo era, una falta de hombría por el miedo de perder su propia vida. Y al cabo de muchos años, Rebeca irrespetó sus decisiones como cabeza de hogar y hizo a su hijo Jacob mentiroso para hacer en contra de lo que había decidido hacer el cabeza de hogar. Retaron juntos al padre y al primogénito Esaú, pero por igual, solamente la muerte separó a los esposos. Sus matrimonios, de todos los casos relatados, no colapsaron, pues pese a sus debilidades y situaciones de su raza caída, tuvieron un respeto reverente que si Yahvé los había unido, ellos no podían ni debían deshacer el lazo conyugal. Todos los roles, toda prioridad de comportamiento descrito en las Escrituras para un hogar de creyentes fue pensado desde la eternidad. Busquemos Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Y la palabra del Señor dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Grandes son los misterios de Dios, pero nosotros enfoquémonos en lo que sí es posible que comprendamos, asimilamos y nos comportemos. Amar como lo piden las Escrituras, y sin importar nuestra imperfección, procuremos comportarnos imitando a Cristo con amor sacrificial. Las Escrituras también dicen así, escuche: alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Y esto está registrado en Proverbios capítulo 5, versículos del 18 al 19. Todo esto es parte del amor distinguido que se nos pide. La implicancia de lo que propone los últimos dos versículos leídos no solo tienen que ver con lo sexual, que debe ser natural en un matrimonio. La idea en castellano que leemos, en su amor, recréate, la palabra que nosotros leemos amor, en el hebreo es el término ahava, que no solo describe al amante, al acto del amante, sino al que sabe ser amigo, lo que implica que ese cariño distinguido necesita fundirse no solamente en lo sensual y lo sexual, sino en una relación de cariño, de confianza, de armonía, de respeto, de momento sano y alegre de esparcimiento, para que ambos crezcan en la medida de Cristo. Y con esto mejoremos nuestro camino en lo micro, felicidad y realización personal, conyugal, y mejoremos en lo macro, lo relacionado a nuestra labor en la gran comisión. Terminando el versículo con la siguiente orientación: siempre, y podríamos decir que siempre tenemos que vivir con un amor distinguido hasta que la muerte nos separe, sin importar todas las bombas que puedan existir en un matrimonio, o en defecto. Tenemos que seguir en ese amor distinguido hasta que el Señor decida venir por su pueblo. Terminemos, por favor, leyendo en Efesios capítulo 5, versículo del 22 al 23. Efesios capítulo 5, del 22 al 23, que será el tema del próximo sermón. Y me parecería que sería muy grato que las casadas lean esto. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia,
la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y ahora, los varones, en forma distinguida, leamos Efesios capítulo 5, versículo del 28 al 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La cuida, como dar calor a los polluelos. Es grande la palabra del Señor. Permítanme, hermanos míos, que lo dirija en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, su palabra es sumamente clara. Ayúdenos, Señor, a todos los que estamos casados, a los varones casados, a imitarlo en ese amor suyo, Señor, por la iglesia. Ayude a los solteros, Señor, a que se preparen y que las damitas, Señor, comprendan, Señor, que el respeto, Señor, que usted quiere que ellas nos den, Señor, no es un toma y daca porque las amemos. Igualito, el amor que nosotros le tenemos que dar no es un toma y daca porque ellas nos respetemos. A usted le agradó que nosotros en forma individual pongamos en obra sus mandatos sin importar la circunstancia que nos rodea. Gracias, Señor, por todo lo que usted ha permitido que aprendemos o recordemos. Señor, ayúdenos, Señor, para comportarnos varonilmente los hombres. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.